30 inviernos solo. 30 inviernos donde ni un alma tocó su puerta. Hasta que una noche, 10 mujeres apache exiliadas aparecieron en medio de la nieve, pidiendo refugio. Lo que comenzó como un gesto de compasión, desató un conflicto que dividiría a todo un pueblo. ¿Fue su salvación o su condena? Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no es un simple relato del viejo oeste. Es una historia de resistencia, de redención, y de cómo 10 mujeres cambiaron para siempre la vida del hombre de las montañas. El viento nunca olvida a quienes saben escuchar. Qué bueno tenerte aquí. Dime desde dónde nos sigues. Y prepárate, porque esta historia va directo al alma. 30 inviernos. 30 inviernos en los que el viento helado había sido su único visitante. 30 inviernos en los que cada grieta en la madera de su cabaña parecía contar una historia de resistencia. Silas M. Secord había dejado de contar los años, aunque su cuerpo los llevaba marcados como cicatrices invisibles. Las manos, gruesas y endurecidas, parecían hechas de la misma corteza de los pinos que talaba para sobrevivir. Su barba entrecana le cubría gran parte del rostro, pero no podía ocultar la intensidad de sus ojos, azules, fríos como un lago congelado, y sin embargo, capaces de dejar entrever un destello de humanidad. Una llama que aún no se apagaba. Nadie en el pueblo se acordaba ya de su nombre. Para los más viejos era un fantasma, una figura que se divisaba a veces en la lejanía, entre las montañas nevadas. Para los niños, apenas un rumor contado al calor de las fogatas, el hombre de las montañas. Su mundo era simple, cazar lo necesario, cortar leña, y resistir. El silencio se había convertido en su única compañía. La soledad, su condena, y su refugio. Pero bajo esa rutina inquebrantable, había una verdad escondida: ningún hombre puede vivir tanto tiempo aislado sin que su alma empiece a pedir algo más. Y en lo profundo de su ser, Silas esperaba, aunque no lo admitiera, que un día la montaña le trajera algo, o alguien. Lejos de las montañas donde Silas había aprendido a convivir con la soledad, otro silencio se gestaba, uno mucho más cruel, el del destierro. 10 mujeres apache caminaban juntas, con la piel endurecida por el sol y el peso de la vergüenza que no les pertenecía. No habían cometido crímenes de sangre ni de traición, pero sus pasos resonaban como si llevaran grilletes invisibles. Nayeli, la mayor entre ellas con apenas 26 inviernos, encabezaba la marcha. Su mirada no temblaba, aunque en su pecho ardía la rabia de haber sido expulsada no por debilidad, sino por fuerza. Había discutido al Consejo de Ancianos, había exigido voz en decisiones que solo los hombres reclamaban como suyas. Por eso la marcaron como rebelde, por eso la desterraron. A su lado iban madres jóvenes que habían protegido a sus hijos más de lo que la tradición permitía, hijas que habían rechazado un matrimonio impuesto, y muchachas que habían amado a hombres prohibidos. La tribu las llamaba manchadas, pero ellas sabían que lo único que habían hecho era escuchar al corazón en lugar de inclinar la cabeza. Caminaron días enteros sin rumbo fijo, siguiendo riachuelos helados y senderos de polvo. El viento les recordaba una y otra vez que ya no pertenecían a ningún lugar. Y en cada paso, se repetía la pregunta: ¿dónde encontrarían un refugio donde no fueran perseguidas por ser simplemente quienes eran? Ese eco del exilio, invisible y doloroso, estaba a punto de chocar con el silencio helado del hombre de las montañas. El invierno no perdonaba. La nieve les llegaba hasta las rodillas, y cada paso era un suplicio que arrancaba sangre de los pies descalzos o mal cubiertos con pieles gastadas. Las 10 mujeres apaches se sostenían unas a otras, compartiendo el poco calor que aún quedaba en sus cuerpos. Sus labios se agrietaban, sus manos temblaban, y en los ojos de algunas, la esperanza comenzaba a apagarse. El río que cruzaron aquel día estaba helado en la superficie, pero las corrientes debajo mordieron sus piernas como cuchillas. Varias cayeron, y fue solo gracias a la unión entre ellas que lograron salir del agua antes de que la corriente se llevara una vida más. La desesperación crecía. Cada noche, la fogata improvisada parecía más débil, como si hasta el fuego desconfiara de su resistencia.
Y entonces, cuando la resignación se transformaba en sombra, Nayeli alzó la vista y lo vio, una columna de humo, delgada, firme, elevándose entre los árboles del norte. Un indicio de vida humana en medio de la inmensidad blanca. El corazón de todas latió al unísono. ¿Era salvación o amenaza? ¿Un campamento hostil, o el refugio que pedían a los espíritus desde hacía días? El cansancio quedó atrás. Sin pensarlo, comenzaron a caminar hacia ese humo que podía ser el inicio de una nueva condena o el final de su exilio. La madrugada era oscura, y el viento golpeaba los troncos de la cabaña como si quisiera arrancarlos. Silas McCord dormía ligero, como todo hombre acostumbrado a la soledad y al peligro de la montaña. Bastó un crujido distinto, un quiebre seco de ramas cercanas, para que abriera los ojos. Se incorporó de inmediato, tomó el rifle que descansaba junto a la puerta y esperó. El silencio volvió, interrumpido solo por el resoplido de los pinos cargados de nieve. Pero entonces, un segundo sonido, pasos. No era un animal. Eran muchos, desacompasados, débiles. Con cautela, abrió la puerta de golpe. La ráfaga helada le golpeó el rostro, y frente a él, como salidas de un sueño febril, aparecieron 10 figuras humanas. Sus siluetas se tambaleaban bajo la luz tenue de la luna. Vestían harapos desgarrados, los pies envueltos en pieles rotas, los cabellos apelmazados por el hielo. No se movieron. Solo lo miraban. Ojos cansados, ojos de hambre, ojos que habían visto demasiado dolor. Entre ellas, una joven con trenza larga y cuentas de hueso dio un paso adelante, pero no habló. Silas no entendía lo que veía. 30 inviernos había vivido sin nadie, y de pronto, 10 almas surgían de la nieve, como fantasmas que pedían entrar. Y en ese instante, por primera vez en décadas, sintió que la montaña ya no le pertenecía solo a él. El viento helado azotaba los rostros de aquellas mujeres, y la nieve comenzaba a endurecer sus cabellos como si quisiera sellar su destino en hielo. Silas permanecía en el umbral de la cabaña, rifle en mano, con la mirada fija en ellas. No eran cazadores ni hombres armados, eran sombras humanas al borde del derrumbe. De pronto, una de las figuras dio un paso adelante. Era la misma mujer de la trenza larga adornada con cuentas de hueso. Sus rodillas parecían temblar más que su voz, pero aún así habló, en un español quebrado pero claro. Solo pedimos techo, aunque sea por una noche. Las palabras se apagaron en el aire como brasas que mueren al contacto con la nieve. Silas la sintió clavarse en su pecho más fuerte que cualquier disparo. 30 inviernos había cerrado esa puerta a todo ser humano, pero ahora frente a él no había enemigos, solo mujeres derrotadas por el frío y la injusticia. Sus miradas se encontraron. La de ella, profunda, firme, con un orgullo que resistía incluso en la súplica. La de él, desconfiada, endurecida por la soledad, pero incapaz de ignorar la humanidad frente a sus ojos. Silas no respondió al instante. El silencio se prolongó, tenso como una cuerda a punto de romperse. Dentro de sí, el hombre de las montañas sabía que si decía una sola palabra, su vida solitaria cambiaría para siempre. Y aunque todavía no lo admitiera, esa súplica había quebrado la muralla de hielo que lo mantenía separado del mundo. El silencio de la montaña, acostumbrado a ser eterno, se quebró con esa súplica. Silas McCord seguía de pie en la puerta de su cabaña, con la nieve acumulándose en sus hombros, observando a aquellas 10 figuras abatidas. Durante 30 inviernos había vivido sin nadie, sin escuchar otra voz que no fuera la suya, sin compartir el calor de un fuego con otro ser humano. Su mundo era simple: cortar leña, cazar, resistir. Nada más. Pero ahora, frente a él, la soledad que había cultivado se tambaleaba. 10 mujeres pidiendo un techo no eran solo huéspedes, eran un compromiso, un riesgo, una grieta en el muro de piedra que había levantado alrededor de su corazón. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué historias ocultaban bajo sus harapos y su silencio?
¿Por qué habían llegado hasta él, hasta el último rincón donde creía que nadie lo encontraría? La nieve seguía cayendo, y el fuego dentro de la cabaña crepitaba, como un recordatorio cruel: si cerraba la puerta, ellas morirían. Si la abría, tal vez su mundo, tan cuidadosamente protegido, se derrumbaría. El dilema no era solo si dejar pasar a 10 mujeres. Era si estaba dispuesto a dejar entrar al mundo, con todo su dolor y su caos, después de 30 inviernos de olvido. En ese instante, Silas comprendió que lo que decidiera esa noche no cambiaría solo a ellas, lo cambiaría a él para siempre. La puerta crujió al cerrarse detrás de ellas. Durante un instante, la cabaña se sintió más pequeña, más llena que en los últimos 30 inviernos. El aire se impregnó de humedad, de nieve derretida que goteaba de sus mantas, del temblor de cuerpos exhaustos que buscaban calor. Las mujeres se acercaron a la hoguera como si fuera un sol en miniatura, extendiendo las manos agrietadas, con los dedos rígidos por el frío. El fuego iluminó sus rostros por primera vez, revelando miradas duras, ojos marcados por la resistencia y labios sellados por el silencio del miedo. Silas permaneció de pie, observando desde la sombra. El crujido de la leña se mezclaba con respiraciones entrecortadas. La cabaña, antes gobernada por el silencio absoluto, ahora vibraba con un murmullo de vida. No era solo calor físico lo que llenaba el espacio, era otra clase de calor, más extraño para él, la presencia de otros corazones latiendo cerca. Una de las mujeres, la más joven, se atrevió a sonreír débilmente al ver que el fuego encendía el color en sus mejillas. Esa simple chispa de humanidad lo atravesó como un cuchillo invisible. Silas comprendió entonces que, al abrir su puerta, había abierto también una grieta en su propia soledad. El vapor del caldo llenaba el aire, mezclándose con el aroma de la leña húmeda. Las mujeres sostenían en sus manos ásperas los cuencos de barro que Silas había guardado durante años sin usarlos. Cada sorbo era un alivio para sus gargantas resecas, pero también una pausa para recuperar algo de dignidad. Fue Nayeli, la que había dado el primer paso en la nieve, quien habló con voz serena pero firme. Somos más que exiliadas. Somos más que sombras. Somos nombres. Una a una comenzaron a decirlos, como si al pronunciarlos desafiaban a la oscuridad que las había condenado. Tayanita. Álava. Kiona. Paana. Siu, cada nombre tenía un peso, una raíz, una historia que había querido ser borrada por los ancianos de su tribu. Historias de amor prohibido, de hijas que se negaron a obedecer, de madres que defendieron a sus hijos, de jóvenes que no aceptaron los destinos impuestos. Silas escuchaba en silencio, con el ceño fruncido. No comprendía del todo las palabras, pero sí el temblor en cada voz. Cada sílaba cargaba cicatrices invisibles. Para ellas, decir su nombre era un acto de resistencia. Para él, escuchar era un pacto silencioso de respeto. En esa cabaña, los nombres que su propio pueblo quiso enterrar volvieron a la vida, encendiendo una chispa que cambiaría el curso de los inviernos. Silas permaneció sentado junto al fuego, con los brazos apoyados sobre las rodillas y los ojos fijos en aquellas mujeres que llenaban su cabaña. No hablaba, no hacía preguntas, solo observaba. Pero en esa mirada grave y endurecida por los años, había un descubrimiento silencioso. Cada una de ellas sostenía la mirada de un modo distinto, algunas con desafío, otras con vergüenza, unas pocas con una calma fingida. Sin embargo, todas compartían un mismo brillo apagado, como brasas cubiertas de ceniza. Eran ojos que habían visto demasiado, humillaciones, expulsiones, despedidas forzadas. Ojos que no lloraban, no porque no tuvieran lágrimas, sino porque sabían que si se quebraban una sola vez, no volverían a levantarse. Nayeli, la líder, lo notó. Se encontró con los ojos azules de Silas y por un instante ambos se reconocieron en su silencio, dos vidas distintas, marcadas por la soledad y la pérdida, que se cruzaban en una noche de invierno. Él vio en ellas un reflejo de su propio vacío, y ellas, sin saberlo, vieron en él un resquicio de fuerza donde apoyarse.
El fuego chisporroteó. Afuera, el viento rugía. Dentro, el silencio de esas miradas era más profundo que cualquier palabra. La noche cayó con un peso implacable. Las nubes se cerraron sobre las montañas y, en cuestión de minutos, la nieve comenzó a azotar los ventanales de la cabaña con furia. El viento silbaba como un cuchillo que buscaba abrirse paso entre las rendijas de madera, y los troncos del techo crujían bajo el peso del hielo acumulado. A lo lejos, un aullido se elevó en medio de la ventisca. Luego otro, más cercano. Los lobos habían olido la presencia de carne humana debilitada. En su instinto, sabían que la tormenta era su aliada. Sila se levantó, tomó el rifle apoyado en la pared y se asomó apenas por la rendija de la puerta. No vio más que un muro blanco de nieve arremolinada. Detrás de él, las 10 mujeres permanecían acurrucadas en silencio alrededor del fuego. Sus cuerpos temblaban, no se sabía si de frío o de miedo. Nayeli, con la voz firme aunque los labios le palidecían, dijo: «Si nos echas ahora, no llegaremos ni al amanecer». Sila cerró los ojos un instante. Pensó en sus 30 inviernos solo, en cómo había aprendido a vivir sin deber nada a nadie. Y sin embargo, en esa noche, la decisión era clara: si las echo ahora, mueren. El crujido del fuego y los aullidos del bosque le dieron la respuesta que nunca dijo en voz alta. Las dejaría quedarse. El amanecer llegó gris y pesado, con montones de nieve apilados contra las paredes de la cabaña. Sila se levantó antes que el sol y, sin decir palabra, abrió la puerta para dejar entrar el aire helado. Las mujeres lo siguieron con la mirada, algunas aún envueltas en mantas prestadas. Cuando regresó, traía en la mano un hacha de hierro, vieja pero afilada. La dejó caer sobre la mesa con un golpe seco que hizo eco en el silencio. Sus ojos azules, duros como el hielo, recorrieron a cada una de ellas. Finalmente habló con voz grave. «Si quieren quedarse, cada una cortará leña. Aquí nadie vive sin trabajo». Nayeli lo sostuvo con la mirada. No hubo súplica, ni reproche. Solo asintió. Una a una, las mujeres se pusieron de pie. Algunas temblaban al sujetar el mango del hacha, ninguna había trabajado la madera. Sin embargo, Silas no intervino. Se limitó a mostrar el tronco, dar un golpe firme, y luego dejar que ellas lo intentaran. El primer corte fue torpe, el segundo aún más. Las manos se llenaron de astillas y sangre, pero cada tronco partido se volvió un símbolo. No estaban allí como mendigas, sino como sobrevivientes dispuestas a pelear por un lugar. Silas observó en silencio. En el crujido de la leña partida sintió algo extraño, como si la cabaña misma aceptara el pacto. Aquella mañana, entre el frío y el sudor, nació un nuevo orden en las montañas, el de compartir la carga del invierno. El bosque se convirtió en un campo de pruebas. Las 10 mujeres, una tras otra, se enfrentaron al tronco como si en él estuviera tallada su condena. Nunca habían empuñado un hacha, sus dedos, acostumbrados a tejer, moler grano o acariciar a sus hijos, ahora se abrían en grietas bajo el filo de la madera áspera. Cada golpe sonaba hueco, desviado, incompleto. El acero rebotaba, arrancando chispas de corteza, mientras sus brazos temblaban por el peso. La sangre empezó a manchar la nieve en pequeños hilos rojos. Pero ninguna retrocedió. Porque no estaban cortando troncos, estaban cortando la sombra de un consejo que las había llamado indeseables, estaban partiendo la palabra exiliadas para transformarla en vivas. Silas las observaba desde el umbral de la cabaña. Sus ojos de montaña, acostumbrados a ver morir hombres en tormentas y a sobrevivir sin nadie, se encendieron con una chispa nueva. Había en esas mujeres una furia contenida, una resistencia que no conocía lamentos. Al caer la tarde, los troncos se apilaban junto a la cabaña. La leña, ennegrecida por el esfuerzo, era más que madera. Era testimonio de que, aún expulsadas y heridas, aún podían sostener su propio destino. El frío seguía allí, clavando agujas en la piel.
Pero ellas ya no eran las mismas. El hacha, torpe y pesada por la mañana, ahora era una extensión de sus manos. Y cada corte, un grito silencioso contra el invierno, y contra la historia que intentaron imponerles. Silas era un misterio para aquellas mujeres. Desde la primera noche, comprendieron que no era un hombre de palabras. Caminaba por la cabaña y por el bosque como un lobo solitario, silencioso, atento, desconfiado. No pronunciaba discursos ni buscaba explicaciones. Solo lanzaba frases cortas, casi siempre acompañadas de un gesto con la mano o una mirada firme. Más leña. El río está cerca. Cierren la puerta. Órdenes secas, precisas, sin tono de desprecio ni burla. Eran mandatos de supervivencia, no de poder. Y en ese silencio comenzó a crecer algo que ninguna esperaba, respeto. Al principio pensaron que aquel hombre las veía como carga, como bocas extra para alimentar. Pero pronto entendieron otra cosa. Sus reglas no eran cadenas, eran la única manera de mantenerse con vida en esas montañas donde el invierno era juez y verdugo. Cada día, él salía solo al bosque, regresando con presas pequeñas, pieles o raíces. Nunca presumía de lo que cazaba, nunca pedía gratitud. Simplemente dejaba el botín sobre la mesa y volvía al fuego sin una palabra. Las mujeres lo observaban en secreto. Había dureza en su rostro curtido, pero también algo más. Una grieta invisible, como si bajo esa montaña de silencio habitara un hombre cansado de cargar con su propia voz. Y poco a poco, comprendieron que el silencio de Silas no era desprecio, era memoria. Memoria de 30 inviernos vividos solo, donde hablar en voz alta no servía de nada porque nadie estaba para escuchar. Aquella noche, el silencio parecía más denso que la nieve acumulada en los techos. La hoguera chisporroteaba y las sombras danzaban sobre las paredes de troncos. Silas estaba sentado en su rincón habitual, limpiando el filo de su cuchillo, cuando un murmullo suave rompió la quietud. Era Nayeli. Había cerrado los ojos y, con voz baja, dejó escapar un canto apache. No era un canto de guerra ni de victoria, sino uno de despedida. Una melodía antigua, prohibida por el consejo que la había exiliado. Las demás mujeres la siguieron, una a una. Voces graves, agudas, jóvenes y maduras se fueron sumando en una corriente de sonidos que parecían salir no solo de sus gargantas, sino también de las cicatrices invisibles que cada una cargaba. Silas detuvo el cuchillo. No entendía la lengua, no sabía qué decían aquellas palabras, pero algo en su tono le atravesó el pecho. Eran notas cargadas de nostalgia, de pérdida, de clamor por una vida que ya no volvería. Por un instante, la cabaña no fue solo madera y fuego, se transformó en un templo improvisado, en un santuario donde 10 mujeres reclamaban su derecho a existir, aunque el mundo las hubiera rechazado. Silas bajó la mirada, incómodo ante la emoción que lo sorprendía. Llevaba años sin escuchar música, sin oír una voz distinta a la suya rebotando en las paredes. Mientras las voces de aquellas mujeres llenaban la cabaña, algo inesperado sucedió en el corazón del hombre de las montañas. No era solo la fuerza de la música lo que lo removía, era un eco que venía desde un lugar más antiguo, más íntimo, más doloroso. El canto apache, con sus notas largas y quebradas, le trajo de golpe la imagen de un niño. Su propio hijo. Cabellos rubios como el trigo, ojos claros que reían incluso en medio de las ventiscas, y una voz que solía preguntar sin descanso por todo lo que veía en las montañas. Silas recordó el sonido de aquella risa, tan viva, tan pura, y la punzada lo atravesó como un cuchillo helado. Porque aquel niño ya no estaba. Se lo había llevado la fiebre, un invierno cruel, hacía más de 20 años. Y desde entonces, Silas había jurado no dejar que ninguna memoria lo debilitara. Pero esa noche, al escuchar los cantos de mujeres que también habían perdido, su coraza se resquebrajó. Por primera vez en 3 décadas, bajó la cabeza y cerró los ojos para ocultar una lágrima que ardía más que cualquier herida. No era debilidad. Era humanidad que regresaba.
Y, aunque él intentó reprimirla, esa lágrima lo conectó de nuevo con algo que creía muerto, la capacidad de sentir. La nevada había amainado, y Silas bajó al pueblo tras semanas de encierro. Necesitaba harina, sal y algo de tabaco. Como siempre, llegó con paso firme, hombros anchos y mirada baja. Pero esa vez, algo en él era distinto, aunque no lo supiera. El tendero lo notó primero, se ve menos hosco, hasta diría que tiene luz en los ojos, murmuró tras el mostrador. El herrero, que se secaba las manos negras de hollín, respondió con desconfianza, un hombre no cambia así porque sí. Algo pasa allá arriba, en esas montañas. Mientras cargaba los costales en su carreta, Silas sintió las miradas clavadas en su espalda. No eran simples curiosidades, eran cuchillos de sospecha. Hacía décadas que lo consideraban un fantasma errante, alguien que eligió la soledad como castigo o refugio. ¿Por qué entonces parecía más vivo que nunca? En la taberna, las voces se multiplicaron. Dicen que se escuchan cantos por las noches, como si hubiera mujeres en su cabaña. ¿Mujeres? Bah. Eso es imposible. Nadie sube hasta allá. Imposible no. Sospechoso, sí. El rumor se extendió como pólvora en leña seca. En Santa Rosa, todo lo que rompía la rutina se convertía en amenaza. Y Silas, sin saberlo, ya estaba en el centro de las habladurías. Lo que comenzó como un simple murmullo, pronto se transformaría en una duda colectiva, ¿qué escondía el hombre de las montañas en su refugio nevado? El invierno parecía haber sellado la cabaña en un pacto de silencio. Las mujeres partían leña, Silas reparaba las trampas de caza, y las noches se llenaban de canciones bajas que apenas vencían al viento. Nadie imaginaba que unos ojos vigilaban desde el bosque. Era Caleb, un cazador errante, conocido en Santa Rosa por su lengua floja y su ambición de monedas fáciles. Había seguido el rastro de Silas desde el pueblo, intrigado por los rumores. Cuando se acercó lo suficiente, entre los pinos nevados, su respiración se cortó, dentro de la cabaña, en torno al fuego, vio a varias mujeres apache. No eran prisioneras, no estaban atadas. Reían, compartían el pan duro, y algunas incluso lo miraban con la serenidad de quien sabe que ya no huye. El cazador retrocedió, con los ojos brillando de codicia. No vio compasión ni humanidad en esa escena, vio una oportunidad. 10 apaches, 10 exiliadas, murmuró para sí. Y el viejo MC Cort las esconde como si fueran tesoros. No tardó en girar sobre sus talones, hundiendo sus botas en la nieve con prisa. Bajó la montaña casi a trompicones, con el corazón latiendo más por la noticia que por el esfuerzo. Al entrar en Santa Rosa, jadeante, lanzó las palabras que encenderían el fuego de la discordia. El hombre de las montañas da refugio a apaches exiliadas. Un silencio denso cayó sobre la taberna. Luego, como un trueno, vinieron las voces, las maldiciones y el eco de un conflicto que apenas comenzaba. La noticia corrió por Santa Rosa más rápido que el humo de una hoguera en verano. No tardó en llegar a la cantina, al almacén general, a los pasillos de la iglesia y a cada esquina donde se reunían los hombres del pueblo. La palabra apaches caía como plomo en los labios, y el apellido MC Cort como un insulto. Son indias desterradas, no deben mezclarse con nosotros. Gritó un granjero, golpeando la mesa con el puño. Sus ojos estaban rojos, no de vino, sino de miedo disfrazado de furia. Otro hombre se levantó, vociferando. Si ese salvaje las protege, entonces está contra nosotros. El sheriff Amos Fletcher, sentado al fondo, escuchaba en silencio, con su bigote gris tensado y los dedos tamborileando sobre el revólver en su cintura. Sabía que no hacía falta empujar demasiado, la multitud estaba encendida, lista para actuar como hoguera en campo seco. Sin embargo, no todos compartían el mismo ardor. Algunas mujeres del pueblo, con pañuelos cubriéndoles la cabeza, bajaban la mirada y guardaban silencio. Una de ellas susurró apenas, con la voz temblorosa.
¿Y si solo buscan sobrevivir? Un murmullo de reproche la cayó de inmediato. En Santa Rosa, la compasión podía costar caro. El ambiente se volvió denso, como si la nieve misma pesara más sobre los tejados. Las palabras de odio eran fuertes, pero el silencio de los que dudaban era aún más elocuente. Fletcher se puso de pie al fin, su voz grave imponiéndose sobre los gritos. Si M.C. Cord ha decidido desafiar la ley y dar cobijo a indias, entonces tendrá que responder ante este condado. Y con esa frase, la indignación se transformó en amenaza. Silas M.C. Cord subió la pendiente de la montaña con el corazón latiendo como un tambor de guerra. La nieve le golpeaba el rostro, pero no era el frío lo que lo hacía apretar los dientes, era la certeza de que la turba no tardaría en aparecer con antorchas y rifles. Cuando abrió la puerta de la cabaña, las 10 mujeres se levantaron de golpe. Habían estado en silencio, cosiendo ropa desgarrada, alimentando el fuego, esperando a que regresara. La tensión en sus rostros era tan frágil como el cristal. Él no habló de inmediato. Cerró la puerta con fuerza, echó el cerrojo y apoyó la espalda contra la madera como si contuviera al mundo entero. Solo entonces, con la voz áspera y breve, lo dijo. «Vienen por ustedes». Un murmullo de miedo recorrió el cuarto. Algunas se cubrieron el rostro, otras miraron a Nayeli, la líder, que permaneció firme aunque sus labios se tensaron como una cuerda a punto de romperse. «¿Cuántos?», preguntó Nayeli con calma forzada. «Suficientes», respondió Silas, sin añadir más. El fuego crepitó en medio del silencio. La cabaña, que la noche anterior había sido un refugio cálido, se transformó en un lugar de amenaza. Cada sombra parecía una trampa, cada golpe del viento, un enemigo acercándose. Nayeli apretó los puños. Sabía que huir sería morir en la nieve, y quedarse significaba enfrentar un odio que no habían provocado. Silas los miró a todas y, por primera vez, dejó que se notara en su voz un matiz humano, casi compasivo. Aquí no hay más soledad. Si luchamos, lo haremos juntos. El miedo seguía presente, pero algo nuevo comenzaba a encenderse junto al fuego, la chispa de resistencia. La cabaña parecía encogerse bajo el peso de la incertidumbre. Afuera, el viento rugía entre los pinos como un presagio oscuro. Dentro, las 10 mujeres lo observaban en silencio, sus ojos reflejaban miedo, pero también un rastro de confianza depositada en aquel hombre que apenas conocían. Silas M.C. Cord caminó hasta la ventana y apartó con la mano la piel que cubría el vidrio empañado. No vio aún las antorchas, pero las imaginaba avanzando por la ladera, encendiendo la nieve como brasas vivas en medio de la oscuridad. 30 inviernos había resistido solo. 30 inviernos de silencio, de duelo, de una rutina sin voces ni risas. Había sobrevivido al hambre, al frío y a la pérdida. Todo para mantenerse lejos del mundo. Y, sin embargo, ahora sentía que esa soledad pesaba menos que la mirada de aquellas mujeres que le pedían refugio. Podía abrir la puerta, entregarlas, y el pueblo lo dejaría en paz. Volvería al silencio, al fuego solitario, al recuerdo de un hijo que no volvería. Nadie lo culparía, nadie lo molestaría. Pero también podía quedarse y enfrentarse al juicio de todo un condado. Ser señalado, quizá perseguido, quizá muerto por proteger a 10 exiliadas cuyo único crimen era haber desobedecido un destino impuesto. El dilema lo quebraba. Pero al volverse, encontró los ojos de Nayeli. En ellos no había súplica, sino dignidad. No pedía caridad, pedía justicia. Silas apretó los puños. Por primera vez en 30 inviernos, supo que el peso de su vida no lo definía. Lo que lo definiría era lo que estaba a punto de elegir. Y en su interior, la decisión ya estaba tomada. El crujido de la madera marcó el inicio de la resistencia. Silas M.C. Cord tomó el hacha y partió troncos con furia controlada, no para encender el fuego esta vez, sino para levantar un muro. Uno a uno, los troncos se amontonaron frente a la puerta, formando una barricada improvisada.
Si esta casa va a caer, dijo con voz grave, caerá peleando. Las mujeres no lo miraron como a un extraño. Tomaron cuerdas, piedras y utensilios, todo se volvió herramienta. Nayeli dirigía con calma firme, dos reforzaban las ventanas con tablas, otras cubrían rendijas con pieles para resistir el viento helado y las flechas que pudieran venir. Cada golpe de martillo improvisado era un latido de desafío. La cabaña, que antes había sido refugio contra la nieve y el frío, ahora era un fortín en el que el calor humano se mezclaba con la tensión de la inminente batalla. El humo del fogón se elevaba como señal de vida, como un grito al pueblo de que allí adentro había un corazón que latía fuerte. Silas clavó la última viga contra la puerta y miró a Nayeli. Ella no temblaba. Él tampoco. En la penumbra iluminada por las brasas, la cabaña dejó de ser un escondite. Se convirtió en una trinchera, un bastión contra la intolerancia. El silencio antes del rugido de la turba era un filo en el aire. Afuera, la nieve crujía bajo pasos cada vez más cercanos. Adentro, el juramento era claro, no se rendirían. La noche cayó pesada, como si el cielo mismo hubiera querido sepultar todo bajo el manto blanco. Desde la cabaña, el resplandor de las antorchas comenzó a manchar la oscuridad. Primero eran solo puntos lejanos, como luciérnagas en movimiento. Pero pronto, se convirtieron en una serpiente de fuego que bajaba por la ladera. Las voces llegaron con el viento helado. Gritos rotos, cargados de rabia y prejuicio. «Entréganos a las apaches». Rugió un hombre, su voz multiplicada por la furia de la multitud. Las mujeres dentro de la cabaña se estremecieron, algunas apretando con fuerza los talismanes que colgaban de su cuello. Nayeli se adelantó, firme, con los ojos fijos en la puerta, como si pudiera detener a la turba con su sola voluntad. Silas clavó su hacha contra el suelo de madera, el sonido seco retumbó como un juramento. El viento agitaba las llamas, haciéndolas bailar en sombras deformes contra las paredes de la cabaña. Los pasos de la multitud aplastaban la nieve, cada vez más cerca, cada vez más pesados. Silas respiró hondo. 30 inviernos había sobrevivido tormentas, lobos y soledad. Pero nada lo había preparado para esto, enfrentarse no al frío de la montaña, sino al frío del odio humano. El cerco estaba tendido. Y el fuego de la turba no solo ardía en las antorchas, ardía en sus corazones. El estruendo de la turba se alzaba contra la cabaña como un temporal imposible de detener. Golpes en la puerta, insultos que traspasaban los muros, amenazas que buscaban quebrar la voluntad de quienes estaban dentro. Silas se quedó inmóvil unos segundos, observando cómo las mujeres temblaban, no de frío, sino de miedo. Su silencio, ese que había cargado durante 30 inviernos, pesaba más que nunca. Lo había convertido en un fantasma entre los hombres, un ser olvidado por el pueblo. Pero ahora comprendió que callar sería entregarlas. Apretó la mandíbula, se acercó a la puerta y la abrió de golpe. El aire gélido lo golpeó en el rostro, y el resplandor de decenas de antorchas iluminó su figura. La turba se quedó en suspenso, esperando la rendición. Entonces, su voz, grave y firme, rompió la noche. No son prisioneras. Son mis invitadas. Las palabras retumbaron más fuerte que cualquier golpe de viento. La multitud quedó inmóvil, desconcertada. Nadie esperaba escuchar al hombre de las montañas defender a alguien. Durante años, había sido solo un rumor de soledad, un ermitaño invisible. Y ahora, hablaba como si cada sílaba estuviera escrita en hierro. El fuego de las antorchas se agitó con el viento. Por primera vez, el pueblo escuchaba la voz de Silas M. Secord. Y esa voz no se quebraba. Era un muro contra la marea del odio. La nieve caía lenta, como si también ella se hubiera detenido a escuchar. La voz de Silas aún flotaba en el aire, grave, retumbante, con la fuerza de un trueno que no se disipa al instante. Y sin embargo, lo que siguió no fue el estrépito esperado de la turba, sino un silencio espeso, más gélido que el mismo invierno.
Nadie en Santa Rosa recordaba haberlo oído hablar. Algunos apenas creían que pudiera articular palabra. Para los jóvenes, era una leyenda, un hombre enterrado en su propia soledad, incapaz de sentir. Y de repente, estaba ahí, firme, con los ojos encendidos, proclamando que esas mujeres no eran enemigas, ni carga, ni vergüenza, sino sus invitadas. El cazador que había traído la noticia bajó la vista. El herrero, que había gritado con más rabia que todos, apretó el mango de la antorcha sin encontrar otra palabra. Incluso los más hostiles se vieron desarmados por algo inesperado, dignidad. Dentro de la cabaña, las mujeres escuchaban conteniendo la respiración. Afuera, el silencio del pueblo era tan fuerte que parecía un juicio. Por primera vez en 30 inviernos, el hombre que había elegido el aislamiento no estaba solo. Y el mundo lo había notado. El silencio se rompió de la manera más brutal. Una piedra, lanzada con furia, golpeó la pared de la cabaña con un estruendo seco. La madera crujió, el eco rebotó en la montaña, y las mujeres dentro dieron un respingo como si el proyectil hubiera golpeado sus propios cuerpos. No fue solo una piedra. Fue la señal de que la paciencia del pueblo había terminado. Los hombres que dudaban callaron. Los que odiaban se sintieron autorizados. Y los que temían, retrocedieron para no ser alcanzados por la violencia. Silas apretó los dientes, con la mandíbula dura como hierro. Sus manos se cerraron en puños, y por un instante recordó que había vivido 3 décadas en paz, guardando sus fantasmas, evitando toda confrontación. Pero esa piedra le recordó algo más, que no todo podía evitarse. Que había momentos en que un hombre debía elegir. Dentro, las mujeres no lloraban. Se miraban entre ellas con el mismo gesto con el que habían enfrentado la expulsión de su tribu, dignidad en medio del miedo. Algunas se arrodillaron cerca del fuego, como si la llama pudiera darles coraje. Fuera, la turba rugió. La guerra estaba a un paso. El crujido de la puerta al abrirse atravesó la noche helada. Nadie lo esperaba. Nadie lo imaginaba. Una de las mujeres apache, envuelta en un manto raído, dio un paso hacia la nieve iluminada por las antorchas. Su silueta se recortó contra el resplandor de la cabaña, pequeña y frágil, pero con una firmeza que desarmaba. El viento sacudió su cabello oscuro mientras levantaba la voz. ¿Por qué nos temen tanto?, preguntó, con un tono que temblaba más por la emoción que por el frío. Solo somos mujeres que sobrevivieron. La multitud quedó inmóvil. Nadie esperaba palabras, solo resistencia. Y menos aún, palabras dichas sin rencor. Algunos bajaron la mirada, otros apretaron las antorchas con más fuerza, como si necesitaran la excusa del fuego para no escuchar lo que esas palabras despertaban. Ella avanzó un poco más, dejando huellas solitarias sobre la nieve fresca. Sus pies descalzos sangraban, pero no se detuvo. Su voz volvió a rasgar el silencio. Nos echaron de donde nacimos. Nos expulsaron de los lugares que conocíamos. Y aún así, estamos aquí, vivas. ¿Acaso eso es lo que no soportan? ¿Qué seguimos de pie? La turba, por primera vez, no supo si gritar o guardar silencio. El silencio aún flotaba en el aire cuando una voz pequeña, frágil como el canto de un gorrión, atravesó la multitud. No era la de un hombre, ni la de una mujer airada. Fue la de un niño, que apretaba la mano de su madre con fuerza. Ella canta como mi abuela, susurró primero, pero en la quietud helada todos lo escucharon. Las cabezas se giraron hacia él. La madre intentó cubrirle los labios con la mano, pero era tarde, esas palabras ya habían encendido otra clase de fuego. No el de las antorchas, sino el de los recuerdos. Un murmullo recorrió la turba como un eco. Muchos de los allí presentes también tenían ancianas que cantaban en voz baja canciones parecidas, melodías prohibidas que aún sobrevivían en las cocinas, en los rezos antes de dormir, en los lamentos al enterrar a un ser querido.
El hombre de las montañas apretó el hacha entre sus manos, pero no porque sintiera amenaza, era porque sabía que aquel instante podía decidir el futuro. La mujer apache que había salido bajó la cabeza y, como si hubiera esperado esa chispa, dejó escapar un canto suave, tembloroso, lleno de heridas pero también de vida. El niño sonrió. Y en ese gesto simple, el muro de odio comenzó a resquebrajarse. El aire helado se llenó de un silencio extraño, más denso que cualquier grito. La turba, que minutos antes clamaba justicia, de pronto dudó. Sus manos aún sostenían antorchas y piedras, pero sus ojos vacilaron. Nadie esperaba ternura en medio del odio. La mujer apache seguía de pie, con la nieve cubriéndole los hombros, cantando apenas un susurro. Y ese canto, aunque no todos lo entendían, rompía las murallas invisibles que los hombres habían levantado en sus corazones. Era el mismo ritmo que algunos habían escuchado de labios de sus madres cuando eran niños, melodías antiguas que atravesaban fronteras de sangre. Un anciano en la multitud bajó la vista, conmovido. Recordó a su esposa fallecida y cómo solía entonar algo parecido cuando arropaba a sus hijos. Otros se miraron entre sí, incómodos, como si de pronto descubrieran que no era odio lo que sentían, sino miedo a reconocer lo común. El sheriff Fletcher frunció el ceño, dando un paso al frente para recuperar la rabia perdida. Pero ya no era lo mismo, el pueblo no rugía como antes. El fuego de las antorchas parecía temblar más con el viento que con la furia. El quiebre había comenzado. Y todos lo sabían, aunque ninguno se atreviera a decirlo en voz alta. La tensión se cortaba como filo de cuchillo. Durante unos segundos, el viento helado fue el único sonido entre la multitud. Entonces, un hombre mayor, con las manos temblorosas, apagó su antorcha en la nieve. Nadie lo esperaba. Fue un gesto pequeño, casi invisible, pero suficiente para quebrar la unidad de la turba. Uno a uno, algunos comenzaron a seguirlo. Bajaban las antorchas, murmuraban entre dientes y daban media vuelta, no convencidos del todo, pero tampoco dispuestos a encender una guerra en medio de la tormenta. Había duda en sus pasos, vergüenza en sus miradas. Sin embargo, no todos estaban listos para ceder. Un grupo de hombres más jóvenes permaneció firme, con las venas del cuello tensas y el odio todavía latiendo en la sangre. Esto no termina aquí, escupió uno, clavando los ojos en Silas. Volveremos, y no estaremos solos. Las mujeres en la cabaña contuvieron la respiración. La amenaza no había desaparecido, solo había cambiado de forma. El peligro, ahora, era más frío, más calculado. Silas lo sabía. El sheriff Fletcher tampoco se retiró, se quedó observando, como un lobo que mide el momento de atacar. Esa noche no hubo guerra. Pero todos entendieron que solo era una tregua. La tensión se cortaba como filo de cuchillo. Durante unos segundos, el viento helado fue el único sonido entre la multitud. Entonces, un hombre mayor, con las manos temblorosas, apagó su antorcha en la nieve. Nadie lo esperaba. Fue un gesto pequeño, casi invisible, pero suficiente para quebrar la unidad de la turba. Uno a uno, algunos comenzaron a seguirlo. Bajaban las antorchas, murmuraban entre dientes y daban media vuelta, no convencidos del todo, pero tampoco dispuestos a encender una guerra en medio de la tormenta. Había duda en sus pasos, vergüenza en sus miradas. Sin embargo, no todos estaban listos para ceder. Un grupo de hombres más jóvenes permaneció firme, con las venas del cuello tensas y el odio todavía latiendo en la sangre. Esto no termina aquí, escupió uno, clavando los ojos en Silas. Volveremos, y no estaremos solos. Las mujeres en la cabaña contuvieron la respiración. La amenaza no había desaparecido, solo había cambiado de forma. El peligro, ahora, era más frío, más calculado. Silas lo sabía. El sheriff Fletcher tampoco se retiró, se quedó observando, como un lobo que mide el momento de atacar. Esa noche no hubo guerra. Pero todos entendieron que solo era una tregua.
La primera luz del amanecer se filtró entre los pinos, tiñendo la nieve de un resplandor dorado. Ese respiro tenue de belleza no alcanzó a ocultar el sonido que pronto retumbó en la ladera, cascos de caballos avanzando en formación. Los jinetes del condado habían llegado. Silas, de pie en el umbral de la cabaña, sintió que cada paso del sheriff y sus hombres era un eco del destino que se cerraba sobre ellos. Amos Fletcher, con su sombrero negro ladeado y la mirada fría como el acero, desmontó con lentitud calculada. A su alrededor, una docena de hombres armados lo acompañaban, en silencio, como si el juicio ya estuviera dictado. Silas M. Secord, dijo Fletcher, su voz grave atravesando el aire helado. El condado exige respuestas. Dentro de la cabaña, las mujeres se tensaron. Nayeli se adelantó un paso, pero Silas levantó una mano para detenerla. Sus ojos azules se encontraron con los del sheriff, y durante un instante, el silencio pesó más que cualquier palabra. No son prisioneras, repitió Silas, con calma y firmeza. Y mientras estén bajo este techo, nadie las tocará. El sheriff entrecerró los ojos. No era solo una declaración, era un desafío abierto a su autoridad. Y todos los hombres del condado lo entendieron. El amanecer ya no era un simple día nuevo, era el comienzo del juicio que definiría el destino de un hombre, 10 mujeres, y de un pueblo entero. El aire estaba tenso como una cuerda de arco. Frente a la cabaña, el sheriff había enumerado cargos y acusaciones, albergar fugitivas, desafiar la autoridad, quebrantar la paz del condado. Cada palabra caía como un martillazo contra Silas, y cada golpe parecía empujar a las mujeres más cerca del abismo del destierro. El silencio se volvió insoportable hasta que el crujir de la nieve rompió la escena. Una figura frágil emergió desde el grupo de aldeanos que habían seguido al sheriff. Era Martha Owen, la viuda de un viejo leñador, con más de 70 inviernos en los huesos. Nadie la esperaba. Caminaba apoyándose en un bastón, pero con la dignidad intacta en su mirada. Se plantó frente al sheriff y habló con voz quebrada, pero clara. Yo también fui exiliada una vez, confesó, mirando no solo a Amos Fletcher, sino a todo el pueblo. Mi familia me expulsó por no aceptar un matrimonio que no deseaba. Caminé sola durante semanas, con el frío mordiendo mis huesos. Si no fuera por un desconocido que me dio pan y fuego, yo no estaría aquí. El murmullo recorrió a la multitud como un viento nuevo. Algunos bajaron la vista. Otros se removieron incómodos. Marta golpeó el suelo con su bastón y concluyó. Si no protegemos a estas mujeres, repetimos la misma crueldad que me marcó a mí. ¿Queremos ser recordados por eso? El sheriff apretó la mandíbula, incapaz de replicar al instante. Y por primera vez, la balanza del juicio tembló. El murmullo provocado por las palabras de la anciana aún flotaba en el aire cuando un nuevo sonido se impuso, el trote lento y firme de un caballo. Todos giraron la cabeza. Sobre la montura venía el juez del condado, un hombre de porte severo, con la barba blanca bien cuidada y un libro de leyes sujeto al cinturón como si fuera un arma. Su presencia imponía un respeto que ni siquiera el sheriff podía igualar. Detuvo el caballo frente a la cabaña y descendió con calma. Sus botas se hundieron en la nieve. Miró al sheriff primero, luego a la multitud, y finalmente a Silas. El silencio era total, como si hasta el viento aguardara la sentencia. El juez habló despacio, con voz grave. Silas M. Secord, durante 30 inviernos este condado apenas supo de usted. Un hombre de soledad, de silencio, de fuego propio. Y hoy lo encontramos defendiendo a 10 mujeres que no llevan su sangre ni su apellido. Avanzó un paso más, observándolo con esos ojos que parecían capaces de atravesar cualquier mentira. Dígame, hombre de las montañas, ¿está dispuesto a responder por ellas como si fueran su propia familia? ¿Está dispuesto a cargar con sus destinos, con sus vidas y con las consecuencias de esa elección? Las palabras cayeron pesadas, más que la nieve acumulada en los techos. Las mujeres contuvieron la respiración. El pueblo entero aguardó.
El futuro de aquellas exiliadas dependía ahora de una sola respuesta. Silas permaneció inmóvil unos segundos. El aire parecía haberse congelado a su alrededor. Miró a Nayeli primero, la líder de aquellas mujeres, que sostenía la mirada con una mezcla de orgullo y temor. Luego recorrió con sus ojos a cada una de las demás, las manos agrietadas, los pies heridos, los rostros marcados por el exilio. Vio en ellas lo mismo que había visto en sí mismo tantas veces, la soledad. Un recuerdo fugaz lo atravesó, la tumba de su hijo perdida entre la nieve, el eco vacío de 30 inviernos sin voces, sin calor humano. Algo dentro de él, algo que había permanecido dormido durante décadas, despertó en ese instante. Respiró hondo. Su voz, grave y firme como el tronco de un pino antiguo, se alzó sobre el silencio. Lo estoy. Un murmullo recorrió la multitud. El sheriff frunció el ceño con furia, pero no dijo nada. El juez, en cambio, asintió lentamente, como quien reconoce un acto de verdadera valentía. Silas continuó. Si la ley necesita un responsable, aquí me tienen. Yo respondo por cada una de ellas. No son carga, no son amenaza. Son mujeres que merecen vivir sin cadenas. El viento sopló entre los pinos, llevando sus palabras como un juramento grabado en la montaña misma. Las mujeres exiliadas lo miraron, y en sus ojos brilló algo que no habían sentido en mucho tiempo, esperanza. Ese día, en medio de la nieve, el hombre de las montañas dejó de ser un solitario. Eligió ser un protector. Eligió ser familia. El juez, un hombre de porte austero y mirada cansada, dejó que el silencio se asentara antes de pronunciar su veredicto. Todos contenían la respiración, los del pueblo, con sus prejuicios ardiendo bajo la piel, las mujeres apache, con el miedo encajado en el pecho, y Silas, con la firmeza de quien ya había decidido que no daría un paso atrás. Finalmente, la voz del juez se alzó, clara como el repicar de la campana del condado. Mientras estén bajo su techo, están bajo la ley de este condado. Nadie osará tocarlas. El murmullo que siguió fue una mezcla de indignación y alivio. Algunos hombres apretaron los puños, mascullando entre dientes. Otros desviaron la mirada, resignados. Pero la orden era ley. Y la ley, en aquellos territorios salvajes, pesaba tanto como la pólvora. Nayeli dio un paso hacia adelante. No sonrió, pero en su mirada brilló el reconocimiento hacia Silas. Era un gesto silencioso, una alianza nacida no de la sangre, sino de la elección compartida de resistir. El sheriff Fletcher, en cambio, apenas inclinó la cabeza, ocultando su rabia detrás de un gesto rígido. No había terminado con ellos, y todos lo sabían. La nieve seguía cayendo sobre Santa Rosa, cubriendo las huellas de la multitud, pero no podía cubrir lo que acababa de suceder, un pacto, sellado no con papeles ni firmas, sino con la palabra de un juez y la determinación de un hombre. Ese día, la cabaña en las montañas dejó de ser un refugio solitario. Se convirtió en un lugar bajo la ley, bajo un nuevo nombre, hogar compartido. Cuando la voz del juez se apagó y las miradas se fueron rompiendo como cristales en la neblina, la multitud comenzó a dispersarse. El crujir de las botas sobre la nieve marcaba un lento retroceso, cada paso cargado de rabia contenida, de resignación o de simple cansancio. Nadie quería admitirlo, pero aquella noche de fuego y tensión había dejado una herida en Santa Rosa. Las antorchas, una a una, se apagaron en el viento, hasta que solo quedó el resplandor blanco de la nevada, cayendo suave y constante, como si el cielo mismo buscara cubrir las huellas del enfrentamiento. El aire, antes denso con gritos y amenazas, se volvió espeso en silencio. Silas observó desde la puerta de la cabaña. En su interior, las mujeres apache respiraban aliviadas, pero ninguna celebraba. Sabían que la calma que llegaba no era victoria, sino tregua. Nayeli, con los ojos fijos en la nieve que se posaba sobre los troncos de la barricada, murmuró apenas audible: «Esto no termina aquí». Él asintió sin responder.
Ambos comprendían que la tormenta había sido contenida, no disipada. Y, sin embargo, esa calma repentina era un respiro necesario. Dentro de la cabaña, el fuego volvió a ser el centro. El chisporroteo de la leña, el calor sobre los rostros cansados, el murmullo bajo de un canto apache que emergía tímido otra vez. La vida, por un instante, se permitía continuar. La nieve caía silenciosa, cubriendo no solo huellas y odios, también sembrando la esperanza de que, tal vez, esa montaña aún podía ser hogar para todos. El sol de la mañana rompía la neblina con rayos dorados que parecían abrir caminos en la nieve. Las mujeres apache caminaron en silencio hacia lo alto de la colina, donde un viejo árbol solitario desafiaba los inviernos con ramas torcidas y desnudas. A su alrededor, el viento cantaba como un lamento antiguo. Allí, con manos temblorosas pero firmes, comenzaron a colgar pequeños talismanes hechos a partir de hilos, cuentas, plumas y trozos de cuero que habían conservado en secreto durante su huida. Cada uno tenía un significado profundo, un recuerdo de sus madres, un símbolo de los hijos arrebatados, un eco de la tierra que alguna vez llamaron hogar. Nayeli sostuvo uno de los talismanes más sencillos, un círculo de fibras trenzadas con una piedra en el centro. Lo levantó al cielo antes de atarlo a la rama. Este es por mi hermana, susurró. Por la libertad que nos negaron y que hoy volvemos a tomar. El árbol, lentamente, se fue llenando de esos pequeños amuletos que se mecían con el viento. No era un monumento de piedra ni de hierro, pero tenía la fuerza de lo sagrado. Silas, observando desde cierta distancia, sintió que aquel árbol se transformaba en un altar. Un lugar de memoria, pero también de renacimiento. No había discursos ni decretos, solo ese gesto silencioso, reclamar la vida, colgando en ramas desnudas la dignidad que les había sido arrebatada. La colina entera parecía respirar diferente. Allí, entre nieve y símbolos, las mujeres apache dejaron claro que la libertad no era un permiso, sino un derecho que habían decidido recuperar. Silas había pasado 30 inviernos como un espectro. No porque su cuerpo estuviera muerto, sino porque el alma se le había apagado tras la fiebre que le arrebató a su hijo. Durante años, su vida fue una rutina silenciosa, cortar leña, cazar lo justo, beber agua fría, mirar sin ver. El mundo era un páramo que habitaba por inercia. Pero ese invierno había sido distinto. La risa tímida de las mujeres apache en la cabaña, los cantos que resonaban en la noche, incluso el crujir del hacha en manos temblorosas que aprendían a cortar leña, todo aquello había sacudido algo que creía perdido. No lo entendió al principio. Era como si la vida hubiese regresado a la montaña en formas sencillas, voces humanas, pasos compartidos, fuego encendido por manos distintas a las suyas. Mientras caminaba junto al árbol de la colina, observando los talismanes balancearse con el viento, Silas se sorprendió sonriendo. Era una sonrisa torpe, extraña, como si los músculos hubiesen olvidado el gesto. Pero estaba ahí. 30 inviernos muerto por dentro, y bastó un solo invierno con ellas para devolverle el alma. Comprendió, entonces, que no les había dado refugio solo a ellas. Ellas lo habían rescatado a él. Por primera vez en décadas, el hombre de las montañas volvió a sentirse humano. La cabaña que antes había sido un refugio de sombra se transformó en un espacio de vida. Donde antes solo se escuchaba el crujir de la madera y el silbido del viento colándose por las rendijas, ahora había voces, risas y hasta discusiones pequeñas que hacían vibrar las paredes con un calor distinto al del fuego. Las mujeres llenaban cada rincón con su presencia. Una se encargaba de avivar el hogar, otra cuidaba la olla que hervía lentamente con caldo de huesos y raíces, otra remendaba ropa con manos aún torpes pero decididas. Incluso los silencios habían cambiado, ya no eran vacíos, sino pausas entre historias y canciones. Silas se sorprendía a sí mismo observando desde un rincón, como si no terminara de creer lo que veía. La soledad de 30 inviernos había hecho de él un hombre endurecido, pero en ese bullicio descubría una ternura que lo desarmaba. Cada pequeña risa, cada canto en lengua apache,
era un recordatorio de que el mundo podía ser habitado de otra manera, con compañía, con afecto, con familia, aunque no compartieran sangre. La cabaña, antaño un mausoleo de recuerdos, ahora era un hogar improbable. Y ese hogar, por frágil que fuera, lo llenaba de una fuerza que jamás pensó volver a sentir. El invierno avanzaba, y con él, las noticias del hombre de las montañas y sus nuevas compañeras corrían como el viento entre las casas del pueblo. En la taberna, en el mercado, en las filas de la iglesia, siempre se hablaba de lo mismo, el refugio que se había convertido en símbolo de desafío. Algunos nunca aceptaron. Para ellos, aquellas mujeres seguían siendo apaches exiliadas, marcadas por la desobediencia y, por tanto, una amenaza para la paz frágil que creían poseer. Susurros de odio se mezclaban con planes velados, y más de un hombre juró que tarde o temprano esa cabaña sería reducida a cenizas. Pero había otros que habían comenzado a callar. No porque compartieran del todo la decisión, sino porque algo en su interior los hacía dudar. Recordaban los rostros cansados de aquellas mujeres, las palabras de la anciana que habló en el juicio, el niño que reconoció en una canción la voz de su abuela. El silencio se volvió, para muchos, una forma de complicidad, una semilla de compasión que no se atrevieron a confesar. En medio de esa división, una verdad se imponía, ya nadie podía ver al hombre de las montañas como antes. Ya no era el ermitaño hosco y salvaje, sino alguien que había elegido estar acompañado. Y aunque el pueblo permaneciera dividido, una certeza los unía, aquel hombre ya no estaba solo. La tarde caía lentamente sobre la montaña, tiñendo la nieve de un tono dorado y rojizo. Dentro de la cabaña, el fuego chisporroteaba, llenando el silencio con su murmullo constante. El hombre de las montañas estaba sentado en su silla de madera, con la mirada fija en las llamas. No escuchaba los cantos ni las risas que venían desde el otro extremo de la cabaña. Por un instante, todo a su alrededor desapareció. Y entonces, el recuerdo volvió. El rostro pequeño de su hijo, la risa clara que llenaba aquel espacio muchos inviernos atrás, y el silencio brutal que dejó la fiebre cuando se lo arrebató. Era una herida que lo había condenado a 30 inviernos de soledad, un peso que siempre creyó imposible de soltar. Pero esa tarde, algo era distinto. No lloró de tristeza. No sintió el vacío devorador de antes. En su lugar, una gratitud profunda lo atravesó. Agradeció haber conocido ese amor, aunque breve, agradeció haber sobrevivido para ver aquel invierno distinto, con voces y vida de nuevo en su casa. Cerró los ojos, y en su corazón ya no había una tumba abierta, sino una cicatriz que hablaba de fuerza. Y supo que, por fin, podía mirar hacia adelante. 30 inviernos de soledad habían forjado un hombre duro como la roca, incapaz de esperar nada más que frío y silencio. Nadie en el pueblo lo conocía realmente, y muchos ya lo consideraban parte del paisaje, como un árbol seco que nunca florecería. Pero aquel invierno lo cambió todo. No pidió compañía. No buscó llenar su cabaña de voces ni su corazón de recuerdos nuevos. Fue la vida la que, sin aviso, le puso una prueba, abrir la puerta a 10 mujeres desterradas o cerrarla y seguir siendo el mismo fantasma de siempre. Y él eligió lo más difícil. Eligió confiar. Esa decisión, que al inicio parecía una carga, se convirtió en el latido que devolvió movimiento a su alma. Eligió la lealtad frente al rechazo del pueblo, eligió el calor humano frente al hielo de la soledad, eligió el amor en todas sus formas, el de la amistad, el del respeto, el de la protección hacia quienes nadie más quiso proteger. Y en esa elección encontró lo que jamás imaginó, redención. No solo para él, sino para las mujeres que habían sido negadas por su propia sangre. En lo alto de las montañas, bajo un cielo eterno, Silas McCord ya no era solo el hombre de las montañas. Ahora era el guardián de un hogar nacido de la resistencia, la esperanza y el amor que venció al miedo.